Un cordial saludo. Vamos a desarrollar los capítulos del título 1. En especial hoy tiene que ver con el capítulo 11, que tiene que ver con la deficiencia por alteraciones del sistema visual. El objetivo de este capítulo pues, es desarrollar o evaluar las deficiencias derivadas de la anormalidad por una pérdida total, parcial, estructural o funcional y definitiva del sistema visual. Y el alcance de este capítulo tiene que ver con la valoración de secuelas del sistema visual ocasionadas por cualquier tipo de patología, enfermedad, accidente que afecte bien sean los medios transparentes, la retina, el nervio óptico, la vía visual intracraneana y la corteza visual. Igualmente vamos a tener en cuenta las patologías de los párpados, de las vías lagrimales y de la motilidad extrínseca de los ojos. Aquí no existen factores moduladores, porque existe solamente un factor y es el factor principal, que es único. Y para poder evaluar la función visual, vamos a tocar tres aspectos: la agudeza visual, el campo visual y la motilidad ocular. Cuando hablamos de agudeza visual, hacemos referencia al puntaje de agudeza visual funcional, PAVF. Todos conocemos la medición de las agudezas visuales por carta de Snellen. Y la carta de Snellen, pues, siempre ha sido un octotipo manual. Pero hoy en día contamos ya con agudezas visual debidamente bien elaboradas por parte de los médicos especialistas, tratantes, especialmente los oftalmólogos y los optómetras. Y cuando hablamos de la carta de Snellen nos recuerda que la persona ha de ver a 20 pies, que es lo normal, 20 sobre 20. Y la persona ve a 20 pies, 6 metros, ve lo que debe ver. A manera de ejemplo, si tiene una visión de 20-40, quiere decir que está viendo a 20 metros lo que podría haber visto o debe ver a 40 metros. Entonces la carta de Snellen nos ubica en ese sentido, son los valores decimales que nos dan cuando nos hacen un campo visual. El campo visual, pues igualmente vamos a valorar el puntaje de campo visual funcional, PCVF, puntaje de campo visual funcional, el cual debe ser explorado con una pupila normal, sin ninguna deformidad y con una corrección óptima. ¿Qué es el campo visual? Es el espacio en el cual uno percibe, manteniendo un punto fijo e inmóvil, y todo lo que vea alrededor, los objetos que identifique, hacen parte del campo visual. Y tenemos algunas pruebas para el campo visual por confrontación o campimetría virtual computarizada. Esta última es la que más manejamos y conocemos. Y cuando hablamos de un campo visual tenemos que tener en cuenta que no es el mismo campo visual a nivel del sector temporal. Ese tiene mejor campo visual, vea 90. Mientras que el sector nasal vea 60 grados. ¿Y por qué eso? Porque es que el nasal tiene un impedimento que es la nariz. Igualmente, el sector superior es de menos grados que se logra ver que el inferior. El inferior lo percibimos a 70 grados, mientras que el superior a 60 grados.
Esas son las referencias que tenemos para un campo visual. Y hay una zona también de visión que llamamos tridimensional o una visión monocular. La tridimensional nos la da la visión biocular. Por confrontación, la campimetría generalmente ya no se hace. Es un acercamiento que podemos en un examen físico, pero igualmente tenemos que pedir la prueba computarizada para que nos facilite y no equivocarnos, sobre todo en ciertos puntos o índices o valores que se puedan perder y no somos muy específicos, muy dados a mostrar la especificidad del campo que se pierde o no se pierde. Dentro de estos campos tenemos no computarizados el test de Goldman, que de hecho ya ha desaparecido por completo. Tenemos ahí unas referencias, unas fotos, y ya en la práctica no las vemos. Entonces no vamos a hacer énfasis a ello. En cambio la campimetría automatizada es la que todos conocemos, que es una gráfica con una escala de grises. Y esta gráfica escala de grises desde el punto más blanco hasta el punto más oscuro de esta escala. Cuando es muy oscuro es porque prácticamente se está perdiendo el campo visual en las isópteras que tengamos ahí. Entonces esta escala de grises es la que conocemos todos, que además de la gráfica se acompaña de una rejilla numérica, que es la que vamos a aplicar acá en este video. Y el tercer punto es la motilidad ocular. Igualmente lo podemos hacer como una especie de confrontación, hacer que la persona desvíe la mirada hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y eso nos va dando un acercamiento, qué compromiso tiene de esta motilidad extraocular. Entonces esos son los tres, diríamos, indicadores para poder medir función visual. Veamos, cuando vamos a calcular el puntaje de agudeza visual funcional, que ya hemos dicho PABF, partimos de unos resultados que nos reportan las personas que lo hacen, el optómetro o oftalmólogo. Tenemos la medida sistema inglés y tenemos el sistema métrico. Cualquiera de los dos es válido para nosotros. Y cuando nos reportan, bien sea en la tabla 11.1, tenemos una columna donde están todos los valores referenciados dentro del sistema inglés. Y en la misma tabla 11.1 tenemos la columna C, que son los valores referenciados en el sistema métrico. Igualmente los dos son válidos. Y esas columnas, una vez obtengamos los valores, los llevamos a la columna D, que tiene que ver con el puntaje de agudeza visual funcional. Y esta me va dando unos valores hasta 110. Pero para efectos de calificar puntaje de agudeza visual funcional, vamos a tomar un máximo de 100. Es decir, que si nos reportan una visión de 20 sobre 12.5, o sea que está viendo mejor, mucho más allá de lo normal, o aún 20 sobre 16, el puntaje de agudeza visual en la columna D me va a mostrar valores de 110, 105, eso no lo vamos a tener en cuenta. Entonces en esos casos tomamos el máximo valor, que es 100. Una vez obtenemos esos valores ojo por ojo, o sea que por cada ojo aplicamos la tabla y la convertimos, y la hacemos también biocular. Entonces, obteniendo los tres valores, la llevamos a una fórmula que tiene que ver con el puntaje de agudeza visual funcional de ambos ojos, la multiplicamos por 3, le sumamos el puntaje de agudeza visual funcional del ojo derecho, lo multiplicamos por 1
y le sumamos el puntaje de agudeza visual funcional del ojo izquierdo y lo multiplicamos por 1. Lo dividimos entre 5. Dirán ustedes que por qué ambos ojos se multiplica por 3. Pues de hecho la visión biocular compensa una pérdida parcial o total de un ojo. Y eso equivale más o menos al 60% de lo que representa la agudeza visual. Y los otros sí los dejamos a valores de 20% en funcionalidad cada uno. Es así que si una persona tiene un ojo normal y si hacemos la valoración nos va a dar 20 sobre 20 y eso nos traduce que ve 100 puntos. Entonces 100 puntos multiplicados por 3 nos da 300 más 100 puntos por un ojo multiplicados por 1 da 100 y por el otro ojo que está normal 20 sobre 20 nos da 100 por 1 da 100, entonces nos da 500 sobre 500 500 sobre 5 y nos va a dar un puntaje de agudeza visual funcional de 100, quiere decir que está normal. Y así hacemos, cuando hay una deficiencia, una pérdida, entonces de hecho se nos va a reflejar que el puntaje de agudeza visual funcional va a ser menor que el normal. Este valor obtenido se lo restamos a 100. Si tenemos una puntaje de agudeza visual funcional de 100, entonces la eficiencia de esta agudeza visual es igual a 100 menos este puntaje. Es decir, que si teníamos 100 menos 100 de lo normal nos va a dar 0, o sea, no hay deficiencia. Entonces esa fórmula se aplica en ese sentido. También se puede tener en cuenta la agudeza visual por lectura de cerca. Ustedes la conocen a través de unas cartas que en una distancia de 30 centímetros y ya va ampliándose, una especie de Sneller pequeña. No es obligatoria, es opcional. Si la tenemos, pues mejor, mejoramos la valoración. Si no la tenemos, pues decíamos con la agudeza visual de lejos, llámese biocular, ojo derecho y ojo izquierdo. En caso de que tengamos ese reporte, esa agudeza visual central, pues hacemos el mismo procedimiento, lo llevamos a las tablas, las traducimos y aplicamos la fórmula de la pérdida de agudeza visual global, que es igual al puntaje de agudeza visual más el puntaje de agudeza visual central y lo dividimos en 2, sacamos un promedio y ese es el punto que vamos a tener en cuenta para efectos de la eficiencia de la agudeza visual. Una vez medido la agudeza visual, vamos a valorar el campo visual y vamos a hacer referencia a la perimetría o campimetría computarizada. Se debe determinar la pseudoisóptera que podemos tener de 60 grados, que a veces nos reportan 60 raya 2, o también tenemos 30 raya 2. O la mayoría de las veces nos reportan el 24 raya 2. Es decir, que cuando tenemos la campimetría lo extendemos hasta 60 grados, aún podemos llegar a 90. Pero lo normal es que cuando lo tenemos en 24 o en 30, se está teniendo en cuenta la parte central, que son 10 grados, y de ahí en adelante, de 10 en 10, nos va aumentando hasta llegar al 90, 100, para obtener el 100%. Y aclaramos que el campo central, que son los primeros 10 grados perimétricos, equivale al 50% del campo visual de la persona. Y el restante equivale al 50%. Siempre debemos hacer una solicitud de 60 grados cuando vemos que el perímetro de la 24.2 o de la 30.2 de la pseudoisóptera, vemos que hay algunos índices o cuadros que están malos, están anormales, es decir, que están por debajo de 10 decibeles. Acá los decibeles no son los decibeles de ruido, acá los decibeles es la medida de sensibilidad de la retina y lo medimos de esa forma y se llaman así coincidencialmente
como si fuera de audiometría, pero nada tiene que ver con esos decibeles de intensidad de ruido. Entonces, estos decibeles tienen que ver con la sensibilidad, la medida que se tiene sobre la sensibilidad de la retina. Para que tengamos en cuenta, y cada vez que nos dé menos de 10 decibeles, lo tomamos como un punto no visto o como un cuadro no visto. Una vez determinado el campo visual, que se debe hacer con la mejor corrección, como les dije antes, tanto el ojo izquierdo, derecho o ambos, determinado el puntaje de campo visual funcional, que lo comentamos, podemos hacer hasta a través de una construcción de la gráfica de la trama de radios, una que podemos construir manualmente, que lo hacemos en acetatos, o lo podemos hacer en papel mantequilla, por la facilidad de ver la imagen por debajo de estas ayudas. O lo hacemos a través de la gráfica que nos aporta el decreto. Veamos cómo sería la trama de radios. Generalmente dividimos 10 radios, de los cuales 6 se hacen en la parte inferior y 4 se hacen en la parte superior. Y vemos que arriba en la parte superior son 4 radios y se deben hacer a 25 grados, a 65 grados, a 195, a 225 y a 255 grados, y ahí seguimos 285 hasta darle los 360 en total. A cada uno en la parte superior ya saben que son de menos valor porque menos se ve en el campo visual de arriba comparando con el campo visual de abajo. Esa es la diferencia de valores porcentuales. En la parte superior, por cuadrante superior tenemos a 10 y en la inferior tenemos a 15. Entonces marcamos el círculo que corresponde a los primeros 10 grados, y esos primeros 10 grados es la visión central, y eso equivale al 50% de la visión del ojo. Veamos acá, ahí tenemos la visión central, y en el gráfico que vemos vamos a tener un campo visual a 60. Lo que quiere decir que el primer circulito de los 10 grados equivale al 50. Y los siguientes círculos de 10 en 10 grados le vamos asignando a 30, a 40, a 50, a 60, a 70, para efectos de ver este círculo campimétrico. También tenemos algunas situaciones a considerar. Los radios nasales y superiores pueden alcanzar, ya vimos, a 60 grados. Pero no se puede extender por ojo hasta 100 puntos. Eso se va dando un numeral equivalente de acuerdo al campo visual que tengan a calificar. Entonces alcanzamos hasta 100 puntos cuando dijimos que era el campo visual central de 10 a un ángulo a 10 grados, tiene 50 puntos y los restantes son 50 puntos adicionales. Y tenemos ejemplos, cuando la persona pierde el campo visual, o sea, pierde los 10 primeros grados, eso equivale a una visión de 20 sobre 200. Lo mismo si una persona pierde o tiene una hemianopsia homónima completa, también equivale a 20 sobre 200. ¿Por qué? Porque compromete la parte superior y la parte inferior, que sumado nos va a dar 20 sobre 200. Esa es la equivalencia más o menos. Y también lo tenemos por cuadrantes inferiores. Cuando hacemos una conversión de radios de campo visual a puntos ya, de radios trazados, de hecho una vez tenemos que empezar a verificar el campo visual. Se revisa cada uno de los 10 grados a través del gráfico de la trama de radios que se hace manualmente, el cual se va a elaborar en la parte presencial en los talleres, porque acá no es objeto de mostrar cómo se hace el gráfico de la trama, pero sí se deja planteado.
y se hace uno por ojo. Se va a marcar lo no visto y lo visto. Lo visto se marca con un 0 y lo no visto se marca con una X. Eso es lo que vamos a empezar a sumar. Sumamos el valor de los puntos. Bueno, eso lo hacemos ojo por ojo. Igualmente lo podemos hacer en una forma binocular, que es desplazar la imagen del ojo derecho sobre la imagen del ojo izquierdo, y todo lo que coincida de lo visto o no visto es lo que se marca, se superpone. Por eso es la importancia de hacer estas gráficas en papel mantequilla o en los acetatos, porque nos permite ver la figura que sobreponemos en la otra. Entonces lo que coincida como visto es la que se marca y la que se tiene en cuenta. Ahora sí, vámonos para una campimetría computarizada. Esta campimetría computarizada ya nos la están suministrando. Nos da la gráfica a través de la gama de grises, y al ladito nos muestra otra gráfica con los valores obtenidos, lo normal y dentro de lo que no está por lo normal, es decir, lo que tenga menos de 10 decibeles ya se marca como normal. Bueno, nos pueden reportar a 30 rayados o a 24 rayados o a 60 rayados. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que estos campos visuales que nos suministran tienen 38 cuadros, que son los índices numéricos. Índice numérico porque a cada índice, por cada cuadro reportado, se le asigna un valor que equivale a la parte negativa, o sea, a lo que no está viendo. Eso en la parte superior 38 cuadros, en la parte inferior 38 cuadros, para un total de 76 cuadros que son índices numéricos. Y ojo con estos índices numéricos, porque es que cuando ustedes cuenten cuántos índices numéricos están por debajo de 10 y lo crucemos con la cruz que tiene o que nos suministra en la trama de radios o la figura en el decreto, vamos a mirar a cuántos puntos equivale, que son los que vamos a sumar. Veamos. Acá tenemos una campimetría a 30 grados, 30 rayados. En esta campimetría vamos a encontrar una serie de puntos no vistos y los estamos marcando con un circulito. Es decir, que cada círculo se sobrepone sobre cada cuadro, y dentro de cada cuadro hay un índice numérico. Y ese índice numérico es el que nos está estableciendo si la persona está viendo o no está viendo. Una vez tengamos la gráfica, que ustedes ven una gráfica que es una cruz, y dentro de la parte interna tiene una cruz también, pero es en blanco y negro, que vamos a ver y que no quedó muy bien en el PDF, el decreto. Se ve como borrosito. Esa cruz de lados iguales nos va a dar unos valores, y si ustedes ven, esos valores equivalen a 12 cuadros, 12 índices, y cada índice tiene un valor: 2, 2, 2, 6, 6, 2, 2, 11, 11, 2, 2, 2. Eso equivale a 50 puntos. Si usted los cuenta, son 50. En la campimetría que nos aporta, marcamos esa misma cruz en esa campimetría, teniendo en cuenta que abarquemos los mismos cuadros o los mismos índices. Y cuando abarcamos los mismos cuadros o los mismos índices, nos va a mostrar si los valores no se le asigna valor por tener menos o mayor de 10 decibeles, y los que tengan menos de 10 decibeles se marca, y el valor que está en la gráfica del decreto es el valor que le asignamos por cada cuadro no visto. Veamos en este gráfico. En este gráfico o en esta campimetría tenemos en la parte superior
unos cuadros no vistos y cada uno representa un valor. Miremos en la otra gráfica. Y esos valores se le asignan y se suman. Y el valor total se aproxima al número entero más cerca. Y ese número entero más cerca es el que nos llevamos a la fórmula. Y en la fórmula es del campo visual funcional. Y es exactamente igual. Lo hacemos por cada ojo, cada campimetría de cada ojo, lo comparamos con el cuadrito que nos dan los valores o los índices, los cuadritos. Así, sumamos por ojo y lo hacemos también en ambos ojos. Lo llamo la fórmula igual que la del campo visual. Cogemos el campo de ambos ojos, lo multiplicamos por 3, le sumamos el del ojo izquierdo y le sumamos el ojo derecho y lo dividimos entre 5. Es decir, que si el ojo está bueno, el puntaje de campo visual funcional de ambos ojos daría 100 por 3, 300. El de un ojo, el ojo izquierdo, daría 100 por 1, daría 100. Y por el del ojo derecho igual daría 100, sumado da 500 sobre 5 da igualmente 100. Es decir, que el campo visual funcional está normal y no hay deficiencia. Para mirar la eficiencia es igual, podemos la eficiencia es igual al 100 menos el puntaje de campo visual funcional. Es decir, 100 menos 100 da 0, o sea, no hay deficiencia. Eso es a nivel de lo normal para que vayamos entendiendo la metodología de calificar campos visuales. Obtenido estos valores, los llamamos una fórmula que está ahí, que es 100 menos deficiencia de agudeza visual por deficiencia de campo visual sobre 100. Esa fórmula desafortunadamente quedó mal transcrita en el decreto. Y la fórmula real es esta. La eficiencia global del sistema visual es igual a 100 menos el puntaje de agudeza visual funcional por el puntaje del campo visual funcional sobre 100. Esa es la real. Porque la anterior quedaba como eficiencia de agudeza visual. No, aquí estamos trabajando en lo que se ve y lo que no se ve se le resta a lo normal y ese es el valor obtenido. Esa es la fórmula normal. Entonces tenemos la eficiencia por agudeza visual, tenemos la eficiencia por campo visual y ahora vamos a mirar la eficiencia visual por motilidad ocular. Entonces hay una tabla que es la 11.4 y tiene unos valores, cuánto vale la diplopía, que vale 8, diplopía en la parte inferior del campo 18, entonces ya conocemos esa tabla. Estos valores con el campo, agudeza visual y campo visual se aplica con la fórmula combinada. Y también tenemos algunas patologías específicas oculares, la oftalmoplejía, la midriasis, la ptosis, las fístulas. También con la tabla 11.5 se le asigna un puntaje. Igualmente, si hay todos esos compromisos, una vez obtenido todo la agudeza visual y el campo visual con su respectiva fórmula, el resultado final se lo podemos sumar a esta en fórmula combinada a la tabla 11.4 y las deficiencias que tenga en la tabla 11.5. Entonces, así es como se califica la eficiencia por compromiso visual. Gracias, mi hermano.